La bolilla 13 trata de la asamblea, conjuntamente con la bolilla 12 que hemos estudiado relacionada con el capital social y las acciones. La bolilla de asamblea y la bolilla del directorio son, les diría, las bolillas más importantes de sociedades anónimas y de las más importantes de la materia, porque se me cayó el libro. Porque se regulan específicamente el funcionamiento de los órganos de gobierno. Y desde ya les comento que es difícil que un alumno pueda aprobar sociedades si no manejamos bien asamblea, directorio, sociedad anónima, SRL y la parte general de la materia, porque son cuestiones que hacen al quehacer cotidiano y a lo que más van a estar habituados a manejar si se dedican a la sociedad, ya sea aquí en Córdoba, ya sea en Buenos Aires, incluso si se van al extranjero, más o menos las normativas y los principios son todos parecidos. La asamblea, como dijimos en clases anteriores, o como hemos venido diciendo, es el órgano de gobierno de las sociedades anónimas. La sociedad anónima, como dijimos, se caracteriza por la anonimidad de sus socios. Los socios son fungibles, no interesa la persona de los socios, lo que interesa es el capital, ¿no? La asamblea va a ser el órgano que exprese, manifieste la voluntad de la sociedad. En la asamblea, los socios reunidos en la asamblea van a expresar las decisiones que se toman en torno al gobierno de la sociedad. Decisiones que van a después ser ejecutadas por el órgano de administración, que se acuerdan, el órgano de administración era quien tenía a su cargo la gestión social, ¿no? La asamblea lo que va a hacer es dictaminar las grandes decisiones, las grandes líneas y aspectos específicos que tiene a su cargo decidir. La podemos definir la asamblea o caracterizar como un órgano colegiado, ¿no? Esto es, importa el principio de la mayoría en las asambleas, por más de que la decisión que se tome se reputa como tomada por la sociedad, la mecánica en la toma de decisiones es la resolución por mayoría, de acuerdo a los votos que tengan los socios en relación a una determinada cuestión. La deliberación es propia de la asamblea y requiere para su constitución de una convocatoria, que ya vamos a ver cómo está regulada la cuestión de la convocatoria en materia de asambleas de sociedades anónimas, sobre todo en la ley de sociedades. Otra característica de la asamblea, aparte de todo lo que venimos diciendo, es que es un órgano no permanente. ¿Qué significa? Funciona únicamente cuando es convocada. No, si ustedes van a la sede social de una sociedad y le piden a la persona que le abre la puerta, muéstreme la asamblea de la sociedad, muéstreme el directorio de la sociedad, no lo van a encontrar nunca. De la misma manera, en ninguna otra sociedad, les digo esto, en las sociedades anónimas porque es donde queda más claro, donde está más regulado el funcionamiento interno de los órganos, por lo que es el organicismo diferenciado que ya hemos estudiado ya en clases anteriores. Es un órgano no permanente. El directorio también es un órgano no permanente, si bien habrá algún que otro autor que diga que es un órgano permanente, yo considero que eso es incorrecto, por supuesto. Si ustedes piensan lo contrario, mientras lo sustenten, no hay ningún inconveniente. Un órgano, la asamblea, eso sí, en este sentido todos tienen más o menos la misma idea, es un órgano no permanente, funciona, como dijimos, cuando es convocado. Sí es importante que la asamblea va a tomar decisiones, que esas decisiones van a obligar a toda la sociedad, a los socios y a la sociedad, incluso al directorio, que va a ser el encargado. Aun si no le gusta o si le parece incorrecta la decisión de la asamblea, está obligado a cumplirla. Ya vamos a ver más adelante que hay algunos supuestos en donde el directorio, si considera que esa decisión es ilegal o está viciada, podría impugnar la decisión de la asamblea de la misma manera que lo puede hacer cualquier otro accionista. Pero bueno, esa impugnación de asamblea está al final de la bolilla, todavía no vamos a llegar ahí. Dijimos hasta ahora, como característica es un órgano, el órgano de gobierno de la sociedad, que se reúne y de manera deliberativa toma decisiones que
en donde se termina expresando la voluntad de la sociedad. A los efectos de poder tomar decisiones y llevar a cabo su funcionamiento interno, hay distintos aspectos que vamos a ir estudiando. Una de las cuestiones principales que nos pide el programa es hablar del orden del día. El orden del día es el temario que va a tener la reunión de los socios, el temario que va a tener la asamblea, y que se encuentra prefijado. Los temas a tratar se encuentran prefijados previamente al momento de efectuarse la convocatoria de las asambleas. Sirve el orden del día aparte de para orientar el funcionamiento del órgano, para garantizarle a los socios que van a concurrir a la asamblea que se van a tratar estos temas y no otros, y también para tener un cierto orden en el procedimiento que se lleve a cabo de toma de decisiones. Si bien vamos a ver algunos supuestos en donde se pueden tratar otros temas que no están incluidos en el orden del día, es la excepción. Yo voy a poder tratar temas que no están incluidos en el orden del día si, por ejemplo, se derivan necesariamente de lo que se trató en el orden del día. Si, por ejemplo, no está dentro del orden del día considerar la responsabilidad del directorio, pero surge, uno de los puntos del día es considerar determinada gestión del directorio, y surge en base a los intercambios de opiniones y manifestaciones de los directores, para algún socio surge la posibilidad de reclamar responsabilidad a los directores, puede plantear como punto del orden del día a tratar, por más que no estaba incluido en el temario original, en el orden del día original publicado en la convocatoria, puede requerir como orden del día la discusión sobre la responsabilidad del directorio, y bueno, se hará una moción, y si se vota a favor de esa moción, se incluirá ese punto como punto del orden del día y se deberá tratar como cualquiera de los demás puntos. Pensemos que la dinámica de las asambleas es algo parecido a lo que ustedes pueden haber estudiado en Constitucional y lo que se puede ver en la televisión respecto a la dinámica del Congreso. Va a haber alguien que preside, va a haber personas que concurren, que por supuesto van a tener que acreditar el carácter en el cual concurren, y va a haber un quórum y va a haber mayorías, y va a haber órdenes de exposiciones y va a haber mociones para decir, bueno, vamos a votar esto, antes de votar esto, hagamos esto otro, todo ordenado y decidido por el presidente del cuerpo deliberativo en el Congreso. En el caso de las asambleas, el presidente del directorio va a ser la autoridad que organice y que tenga poder de disciplina en la sociedad, en la asamblea, perdón. La competencia de la asamblea en principio es limitada, no tiene una competencia subsidiaria, no puede hacer cualquier cosa la sociedad reunida en asamblea, no pueden hacer cualquier cosa los socios reunidos en asamblea, se lo convoca para determinadas cuestiones, si bien hay algunas cuestiones en donde el temario puede ser amplio, pero la idea es que la actuación de la asamblea responda a la convocatoria que se le hizo en base a los temas a tratar. Temario que puede estar fijado en la ley o que se puede haber otorgado como competencias en el estatuto, pero siempre van a referirse a cuestiones limitadas. Si la asamblea excediera su competencia, podría ser sujeta de una acción de nulidad, de una acción de impugnación, precisamente por haber excedido sus competencias. ¿Dónde se reúne la asamblea y cada cuánto se reúne? La asamblea se reúne, el principio general es en la sede social. Ya hemos visto dónde se iba a fijar la sede social, qué era la sede social. La regla principal es esa. ¿Se podría reunir en otro lado? Sí, se podría reunir en otro lugar dentro del domicilio jurisdicción. ¿Se acuerdan la diferencia entre sede social y domicilio? Domicilio jurisdicción, siempre en sociedades. Se podría reunir en cualquier otro lugar, mientras sea dentro del domicilio jurisdicción, siempre que eso haya sido expresamente previsto en la convocatoria y que sea por razones de buena fe.
no para embromar a un accionista que sabemos que no se puede mover o que no sabe cómo llegar a este otro lugar. Entonces, en vez de hacer en la sede social la asamblea, la hacemos en otro lugar. En principio, siempre la buena fe, acuérdense, es un principio cardinal o debería ser un principio cardinal en las relaciones entre los socios y la sociedad. No está permitida la reunión a distancia en nuestro derecho, por lo menos, solo para algunas sociedades cotizadas, mejor dicho, para las sociedades que cotizan en bolsa, en algún supuesto se podría prever las asambleas a distancia. En nuestro derecho las asambleas tienen que ser en el mismo, digamos, no se permiten las asambleas a distancia, tienen que ser asambleas presenciales, de manera que todos los socios puedan estar en contacto con los demás socios. Videos, yo les he dejado tanto de asambleas como de directorio para que un poco, que es la parte para mí más linda de la materia, aprendan o puedan experimentar lo que es la dinámica societaria y cómo se pueden plantear un montón de cosas que uno las ve en un papel, pero después cuando tiene que ir a un acto en presencia de otras personas y demás, tiene que saber hasta dónde puede ejercer sus derechos, qué puede hacer, qué pueden hacer, cómo puede defender los derechos de su cliente. Es algo, la dinámica societaria no te la explica ningún libro, por así decirlo, solo la podés vivenciar y muchas veces puede pasar que uno va a una asamblea por primera vez y no sabe qué es lo que puede pasar. De la misma manera, cuando uno se recibe y va a una audiencia en un tribunal, a una declaración testimonial, a una audiencia pericial o a lo que fuere y no sabe qué es lo que puede pasar, bueno, siempre está bueno contar con ejemplos y saber cómo nos vamos a manejar. Sobre todo porque son cuestiones prácticas y de mucho razonamiento y a mí siempre me interesa que la materia la lleven de esa materia, o sea, no estudiando de memoria, sino sabiendo por qué dicen lo que dicen y por qué definen lo que definen y por qué harían como socios lo que dicen que harían. Un supuesto de reuniones a distancia lo podrían encontrar en alguna película o en alguna serie. Yo recuerdo, por ejemplo, la serie House of Cards, que hay uno de los personajes malos que se llamaba Raymond, que era un empresario, que lo va a ver Frank Underwood, que es el personaje principal de la serie, lo va a ver a su oficina y el tipo está con el teléfono y lo llaman por teléfono, él escucha y después dice sí y vuelve a cortar. Lo vuelven a llamar, lo escucha y dice no. Vuelven a llamar, dice sí. Y después le dice, ¿qué estás haciendo? Bueno, en realidad estoy en 3 asambleas distintas, celebradas a distancia de manera simultánea, y lo que estoy haciendo es expresando mi voluntad de acuerdo a lo que me dicen mis mandatarios que están ahí, que yo tenga que decidir o no decidir. Y por eso les digo sí o no, sí o no. Eso es una reunión a distancia, por supuesto, caricaturizada, me interesa que les quede esa idea. No sé si lo vieron a la serie o no, tiene sus años, pero en su momento fue bastante famosa y me interesa que sepan experimentar cómo sería en la práctica una eventual reunión a distancia. Las decisiones que se tomen en la asamblea, dijimos en principio, son obligatorias. Dije en principio porque si son susceptibles de ser declaradas nulas, pueden ser declaradas nulas. Se toman por decisión de la mayoría y son obligatorias para toda la sociedad, para los socios que votaron a favor, para los socios que votaron en contra y para los funcionarios de la sociedad, los directores y los síndicos. Eso en cuanto a la caracterización general de las asambleas. 233, para dejarlo leído, nos dice, las asambleas tienen competencia exclusiva, lo que decíamos la competencia limitada, para tratar los asuntos incluidos en los artículos 234 y 235. Lugar de reunión, deben reunirse en la sede o en el lugar que corresponda a jurisdicción del domicilio social. Obligatoriedad de sus decisiones, cumplimiento, sus resoluciones conforme con la ley y el estatuto son obligatorias para todos los accionistas, salvo lo dispuesto en el artículo 245 y deben ser cumplidas por el directorio. Lo resuelto en el 245 la posibilidad de ejercer el derecho de receso, famoso derecho de receso que ahora vamos a estudiar más en detalle en esta bolita. Las asambleas, de acuerdo a los tipos, a las materias que tratan, se van a dividir en dos, en asamblea ordinaria y asamblea extraordinaria. Además de esto, hay dos conceptos que me interesa que
estudiemos a los efectos de no confundirlos con las clases de asamblea. Las asambleas son dos, las asambleas ordinarias o extraordinarias de acuerdo a la temática que traten. Hay un concepto de lo que son las asambleas especiales, artículo 250, y otro concepto que es la asamblea unánime. Asamblea unánime es artículo 237, cuarto párrafo. Artículo 237, cuarto párrafo. La asamblea de clases es la asamblea en donde no van a ser convocados todos los accionistas, sino únicamente los miembros de esa clase. Tiene esa particularidad en cuanto a quienes pueden ir a la asamblea de clase. Y la asamblea de clase va a tener una temática ordinaria o extraordinaria de acuerdo a lo que en ella se decida. Las mayorías van a ser las mismas que para el régimen general de las mayorías. Lo único es que los que van a votar son los miembros de esa clase. Generalmente las asambleas de clase, como bien se los dice el artículo 250, van a tratar sobre temas relacionados con la gestión ordinaria de la sociedad, la designación de los administradores, la remuneración de los mismos, etcétera, etcétera. Cuestiones relacionadas con la modificación del instrumento constitutivo es raro que se permitan asambleas de clase para eso. Por eso el artículo 250 les dice, generalmente se van a regir por normas de la asamblea ordinaria. Es raro ver un estatuto que diga lo contrario o que vaya más allá de lo que establece el artículo 250, que se podría hacer, pero es raro verlo. Eso en cuanto a las asambleas de clase, asambleas en que solo intervienen los miembros de una clase, también llamadas asambleas especiales. El otro concepto que les había dicho son las asambleas unánimes. Las asambleas unánimes son aquellas asambleas en donde, mejor dicho, ya vamos a ver cuando estudiemos convocatoria, que la convocatoria es un requisito que sí o sí se tiene que cumplir para la celebración de la asamblea. Llevar a cabo la convocatoria, publicar esa convocatoria y recién ahí se puede llevar a cabo la asamblea. La asamblea unánime puede ser cualquier tipo de asamblea, ya sea asamblea ordinaria o extraordinaria, en donde se ha procedido a la convocatoria de esa asamblea, pero no se ha publicado esa convocatoria. No hay publicación, hay convocatoria, pero no hay publicación. Y a los efectos de que esa asamblea unánime sea válida, se requiere que en la asamblea estén presentes la totalidad de los socios y las decisiones se tomen por unanimidad. Entonces, si todos los socios están de acuerdo en determinada cuestión y todos van a votar de la misma manera, dentro de la sociedad los socios pueden pactar que van a llevar a cabo una asamblea unánime. Entonces, el directorio, sabiendo esto, puede directamente convocar a la asamblea para determinado día a tal hora y omitir la publicación correspondiente a esa convocatoria, ya que la asamblea va a ser unánime, van a ir todos los accionistas y las decisiones se van a tomar por unanimidad. ¿Por qué le digo esto de la publicación? Porque tienen muchas formalidades las asambleas que no son unánimes, que no se deciden llevar a cabo por los socios de manera unánime, requieren un montón de formalidades que vamos a estudiar. Pero la asamblea unánime es una forma de celebración de las asambleas, no es una asamblea distinta. Las asambleas son ordinarias o extraordinarias. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la temática que traten, cuáles van a ser los temas que se van a tratar en una y en otra. Esto está delimitado en los artículos 234 y 235, el 234 para las sociedades, para las asambleas ordinarias, el 235 para las asambleas extraordinarias. Se trata de una norma de orden público. Yo en el estatuto no podría alterar el marco de competencia que tiene cada tipo de asamblea. Digo tipo de asamblea porque la asamblea en realidad es lo mismo. Ya sea ordinaria o extraordinaria, una asamblea es tan asamblea como la otra. Van a ver en el ejercicio de la profesión que a algunas autoridades de Contralor, sobre todo Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba,
exige a los efectos de completar muchas veces algún trámite de constitución que la sociedad lleve a cabo una asamblea ordinaria extraordinaria, así le llaman. Algo que es un engendro jurídico que no tiene ningún sostén más que en la cabeza de las personas que regulan la práctica en las autoridades de Contralor, que establecen estas asambleas un tercer género que no existe, que en la ley de sociedades que no está previsto en ningún caso. Las asambleas son o ordinarias o extraordinarias, y si eventualmente se relacionan con la modificación del instrumento constitutivo, siempre extraordinarias. No tenemos por qué celebrar una asamblea ordinaria, y mucho menos como les digo, una mezcla que no está prevista en la ley, que es la asamblea ordinaria extraordinaria. Pero también les dije muchas veces, antes de discutir y de demorar los trámites, los abogados o quienes constituyen sociedades directamente optan por cumplir lo que les dice el organismo registrador y seguir con el trámite. Vamos a leer el artículo 234 y 235. La idea tengan como principio general el siguiente. La asamblea ordinaria trata cuestiones relacionadas con la gestión de la sociedad. La asamblea extraordinaria trata cuestiones relacionadas con la modificación del estatuto y todas aquellas cuestiones relacionadas con el consentimiento dado por los socios al formar parte de la sociedad. 234. Corresponde a la asamblea ordinaria considerar y resolver los siguientes asuntos. 1. Balance general, estado de resultados, distribución de ganancias, memoria, informe del síndico y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le compete resolver conforme a la ley y el estatuto o que sometan a su decisión el directorio, el consejo de vigilancia o los síndicos. Sobre esto último me freno 2 segundos. Esto último que dice lo que sometan a su decisión el directorio, ya vamos a ver un poco también, bien por arriba porque no nos vamos a detener mucho. En principio el directorio es el órgano social que tiene a su cargo la gestión social, ¿verdad? En nuestro derecho, esta última parte del artículo 234, inciso 1, le ha otorgado a la Asamblea la capacidad para intervenir en algunas cuestiones de gestión, cuando se deja a consideración de la Asamblea algunas cuestiones vinculadas por la gestión. Esto es propio de nuestro derecho, no pasa en todos los otros derechos. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy, muy clara la diferenciación entre lo que es la asamblea y el directorio, los dueños del capital de la sociedad, si se quiere, y el management. Si ven el ejemplo de, mejor dicho, el video que yo les doy como ejemplo de la película Wall Street, que habla de la asamblea de Teldar Papers, que está puesta creo que está traducida, ahí tenemos claramente a los socios, por un lado, todos los accionistas, que son un montón de personas, y el management de la sociedad. Y muchas veces en el derecho norteamericano están enfrentados los accionistas versus el management. Los accionistas son los que perciben dividendos y el management son los que llevan a cabo la gestión social, el directorio. El directorio es un órgano mucho más potente en el derecho comparado de lo que es en la Argentina, porque en la Argentina tiene esta particularidad, las asambleas, que tiene competencia residual de gestión. Entonces puede ser que la asamblea sea un órgano con poderes de gestión al igual que el directorio, y eso puede generar algún conflicto entre ambos órganos diciendo, che, ¿quién es el que sabe lo que es mejor para la gestión de la sociedad? Los socios, que a lo mejor no son profesionales, o los administradores, que se supone han sido designados por su capacidad profesional para desempeñarse en un cargo administrando la plata de los demás de manera profesional. Cuestiones que se plantean, les dejo nomás la inquietud. Seguimos. 234, la competencia de la Asamblea Ordinaria, el inciso número 2. Designación y remoción de directores y síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de su retribución. Número 3. Responsabilidades de los directores y síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia. 4. Aumento de capital conforme al artículo 188.
Este es el supuesto en donde lo que habíamos visto, aumento de capital, cuando hay previsión estatutaria de aumentarlo hasta el quíntuplo, se podía hacer ese aumento de capital hasta el quíntuplo por asamblea ordinaria. Después, solo si hay previsión estatutaria, ¿no? Y después siempre, si no hay previsión estatutaria o lo que exceda ese quíntuplo, por asamblea extraordinaria. Para considerar los puntos 1 y 2, esto es, para considerar los estados contables y la gestión, los estados contables, la memoria y la gestión del directorio. Y para proceder a la designación, remoción y fijación de retribución del directorio, vamos a tener que convocar a la asamblea dentro de los 4 meses del cierre del ejercicio. Esto ya lo habíamos visto cuando veíamos estados contables, lo volvemos a leer ahora. Acuérdense lo que habíamos dicho del ejercicio. Finalizado el ejercicio, supóngase que el ejercicio finaliza el 31 de diciembre, yo voy a tener desde el 1 de enero, todo febrero, todo marzo y todo abril, son 10 meses corridos, la ley no nos permite otra interpretación que esa. Durante esos meses yo voy a estar obligado a convocar, no a que se celebre dentro de los 4 meses, sino que a convocar a la asamblea. Y después vamos a ver que desde la convocatoria hasta la celebración va a haber un plazo. Pero tengo 4 meses para convocar a la asamblea una vez cerrado el ejercicio. Lo puedo hacer en menos, lo puedo hacer incluso antes de que cierre el ejercicio, convocar. Todo va a depender cuán rápido hice los estados contables. Hay otros supuestos relacionados con la intervención de la asamblea ordinaria. Los vamos a mencionar los artículos, no los vamos a leer, algunos que ya lo hemos visto, otros que no los vamos a ver por ahora. Artículos 184, 202, 220, incisos 2 y 3, lo que era la adquisición por parte de la sociedad de sus propias acciones, 221, 281, inciso C. También en materia de concurso y quiebra, cuando yo me presento en concurso y quiebra, voy a tener que ratificar esa presentación de concurso y quiebra a través de asamblea ordinaria. Esto es artículo 6 de la ley de concursos y quiebras. En materia, ¿se acuerdan de conversión de obligaciones negociables en acciones? Eso también, el artículo 9 de la ley de obligaciones negociables me exige celebrar una asamblea ordinaria para decidir al respecto. La asamblea extraordinaria, les habíamos dicho, tiene también un temario específico fijado en la ley y relacionado con cuestiones que hacen a la modificación del estatuto social. Está establecido en el artículo 235. Vamos a leer el artículo 235. Corresponden a la asamblea extraordinaria todos los asuntos que no sean de competencia de la asamblea ordinaria, una competencia residual. Primero. Segundo, la modificación del estatuto, me dice el 235, y después me empieza a ejemplificar toda una serie de cuestiones que son competencia de la asamblea extraordinaria. Competencia residual, modificación del estatuto y todos los distintos puntos que nos menciona el 235. De ahí que sepamos escudriñar y tener bien en claro las distintas cuestiones. 1. Aumento de capital, salvo el supuesto del artículo 188. Solo podrá delegar en el directorio en la época de la emisión, forma y condiciones de pago. Ya lo hablamos, no nos detenemos, es cuando excede el quíntuplo o si no hubo previsión estatutaria. Reducción y reintegro del capital. Todo lo que implique modificar el instrumento constitutivo, cambiar el capital en más o en menos, implica, ¿cómo se llama? Asamblea extraordinaria. El reintegro ya habíamos visto lo que era pérdida del capital social, pérdida total del capital social, decidir sobre reintegro, eso se decide sobre asamblea extraordinaria. Artículos 203 a 206, lo relacionado con la reducción, el reintegro estaba
en el artículo 96. Rescate, reembolso y amortización de acciones. También lo que hemos visto cuando hablamos de el rescate y el reembolso, cuando hablamos de adquisición por parte de la sociedad de sus propias acciones, amortización de acciones, también lo que habíamos visto en el artículo 223, y los bonos de goce y demás. Cuarto, fusión, transformación y disolución de la sociedad. Nombramiento, remoción y retribución de los liquidadores. Escisión. Consideración de las cuentas y de los demás asuntos relacionados con la gestión de estos, de los liquidadores, viene a ser, en la liquidación social, que deben ser objeto de resolución aprobatoria de carácter definitivo. 5. Limitación o suspensión del derecho de suscripción de preferencia y la suscripción de nuevas acciones conforme al artículo 197. Esto se acuerdan que ya lo habíamos dicho, las razones específicas, que eran casos excepcionales, que tenían que darse cuando eran en pagos de obligaciones preexistentes y demás. En ese supuesto se podía limitar el derecho de suscripción preferente en los términos del 197. Bueno, decidir sobre si limitamos o no, asamblea extraordinaria. 6. Emisión de debentures y su conversión en acciones. 7. Emisión de bonos. La emisión de obligaciones negociables también, en principio, tendría que ser asamblea extraordinaria, decidir la emisión de las obligaciones negociables, la conversión de esas obligaciones, habíamos dicho, asamblea ordinaria. Ya hemos visto un concepto, las clases de asamblea. Ahora vamos a ver cómo funciona la asamblea, cómo es la dinámica interna. Principal en esto, tenemos que diferenciar tres momentos fundamentales de la asamblea: la convocatoria, la celebración propiamente dicha y el voto. Son tres aspectos que vamos a tratar de estudiar lo más detenidamente posible. En relación a la convocatoria, acá sí yo prefiero, vamos a leer lo más que se pueda, porque hay algunas cuestiones que hay que tenerlas así bien en claro. La convocatoria es un requisito de forma para la correcta celebración de la asamblea. Asamblea que no fue convocada no se puede llevar a cabo. No existe el supuesto de la autoconvocatoria. Aún las asambleas unánimes, acuérdense lo que yo les mencioné anteriormente, aún las asambleas unánimes se tienen que convocar. Por más que en la asamblea unánime no se publique la convocatoria, pero siempre tiene que haber una convocatoria, ya que eso hace a resguardar el derecho de los socios, sobre todo relacionados con el orden del día. No puede una asamblea, una reunión de socios informal, decir, bueno, estamos reunidos en asamblea, le habremos un acta de todas las cuestiones que estamos decidiendo. No, si ha sido convocada previamente, sí, pero si no, en principio no se admite la autoconvocatoria de las sociedades anónimas. Esto entra un poco en colisión con el artículo 158 del Código Civil y Comercial, que sí regula la autoconvocatoria del órgano de gobierno para las personas jurídicas, pero habíamos dicho que en principio la norma del 236, como norma imperativa de la ley de sociedades, tendría prevalencia por sobre esa norma imperativa del Código Civil, siendo que la ley de sociedades es una ley especial en relación al Código Civil. Dijimos, es obligatoria la convocatoria como requisito de forma, es obligatoria para la realización del acto asambleario, para que el accionista pueda tener conocimiento de la futura celebración del acto asambleario, y de esa manera se resguardan los requisitos de forma de la misma. La convocatoria siempre va a ser producto de la resolución de un órgano. Ya vamos a ver quiénes pueden convocar. Lo adelantamos. La regla general es que quien tiene el deber, la obligación legal de convocar a la asamblea es el directorio. Ya vamos a ver que aparte del directorio, la convocatoria se puede dar por los síndicos o a iniciativa de los propios accionistas, o incluso por una resolución judicial, o si no,
o si no también por la convocatoria que haga la autoridad administrativa requiriéndoselo al Poder Judicial. Esos son los distintos supuestos que vamos a ir viendo. Pero la regla es que involucra la resolución de un órgano. Un órgano que va a ser, por regla general, el directorio, que ese órgano va a convocar a este otro órgano de la sociedad que es la asamblea. Piensen un poco en el inicio del año legislativo y el Congreso o la legislatura de Córdoba y el Poder Ejecutivo. Tiene que ir el Poder Ejecutivo a iniciar el año legislativo. De otra manera no puede funcionar solo la legislatura o el Congreso. De la misma manera que a las sesiones extraordinarias, aquellas fuera del periodo legislativo, tiene que convocar el Poder Ejecutivo, sea en nación o en la provincia. ¿A quiénes se convoca? ¿Quiénes son los destinatarios de la convocatoria? En primer lugar, los accionistas. Esos son los principales destinatarios de la convocatoria, pero también se convoca y deben asistir a la asamblea de accionistas los miembros de los restantes órganos de la sociedad. Esto es, todos los directores están convocados o son destinatarios también de la convocatoria y tienen el deber de asistir a las asambleas, al igual que los síndicos. A su vez, cuando la sociedad hubiere nombrado gerentes, también los gerentes generales van a tener la obligación de ir a las asambleas a los efectos de responder las inquietudes o las preguntas que tuvieran los accionistas. Artículo 270, ya lo vamos a ver también más en detalle. Si hubiere, por ejemplo, tenedores de obligaciones negociables, también esas personas que no son accionistas en principio, pero también se los tendría que citar no es que se los cita, también van a ser considerados destinatarios de la convocatoria de la asamblea. ¿Quiénes convocan a la asamblea? Acá nos vamos a detener un poco en los artículos 236, 237 y siguientes. En principio, quien convoca o quien tiene el deber de convocar es el directorio. Nos dice el 236, serán convocadas por el directorio. Y me admite que el síndico también pueda convocar. El síndico, cuando esté previsto el órgano de fiscalización en la sociedad anónima, me permite que el síndico convoque a las asambleas. Vamos a ver 4 escenarios en donde el síndico puede convocar a la asamblea. Vamos a ver este artículo 236 para que se lo anoten al lado, el artículo 294 y 200. Ya les digo cuál es el otro. $294 y 265. 236, 294 y 265. Nos va a decir el 236 o el síndico en los casos previstos por esta ley. Hay dos posibilidades de que el síndico convoque a asamblea. El síndico puede convocar a asamblea de manera subsidiaria, esto es, puede convocar cuando no lo ha hecho el directorio. O puede convocarlo de manera originaria, por su propia iniciativa. El artículo 294, el artículo que nos regula, ya lo vamos a estudiar en detalle, nos regula las atribuciones, deberes y facultades de los síndicos. El artículo 294, inciso 7, nos dice son atribuciones y deberes del síndico, bla, bla, bla. Inciso 7, nos dice convocar asamblea extraordinaria cuando lo juzgue necesario, asamblea ordinaria o asambleas especiales cuando omitiere hacerlo el directorio. Primer supuesto, entonces, la responsabilidad de la sindicatura, del síndico, de manera subsidiaria, cuando omite hacerlo el directorio, el síndico puede convocar a asamblea ordinaria. Después, otra también deber que tiene el síndico para convocar a las asambleas es 294, inciso 11. Lo mismo, son atribuciones del síndico, bla, 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 bla. Inciso 11.
Investigar las denuncias que formulen por escrito accionistas que representen no menos del 2% del capital, mencionarlas en informe verbal a la Asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que correspondan. Convocará de inmediato a Asamblea que resuelva al respecto, cuando la situación investigada no recibe del director el tratamiento que conceptúe adecuado y juzgue necesario actuar con urgencia. Supuesto que unos síndicos que tengan por lo menos el 2% del capital social le piden al síndico que lleve a cabo determinadas investigaciones en aras de defender la legalidad en el accionar de la sociedad, los derechos de las minorías y el interés social. El síndico analiza esas denuncias, si está de acuerdo, se tiene que poner en contacto con el directorio y hacer las denuncias al directorio para que tome las cartas en el asunto correspondiente. Si el directorio no lo hace o el síndico considera que no lo hace, tiene el deber de convocar asamblea. ¿A qué asamblea? A asamblea ordinaria también, porque vamos a hablar de la gestión del directorio. Entonces, los artículos que hemos visto, 294, inciso 7, última parte, y 294, inciso 11, son cuestiones, o mejor dicho, temáticas, supuestos en donde el síndico, en vista de lo que pasa en otros órganos o como consecuencia de requerimientos establecidos en la ley o que les hacen un grupo de accionistas de por lo menos el 2% del capital social, se ve obligado a llamar a asamblea ordinaria. Hay otros dos supuestos en donde acá ya no dependemos ni de que no lo haya hecho el directorio, ni de que me lo piden los accionistas, en donde el síndico, de motu propio, por iniciativa propia, él llama a asamblea. Artículo 294, volvemos al 294, al inciso 7, pero a la primera parte. 294 son atribuciones de deber del síndico. 7, convocar a asamblea extraordinaria cuando lo juzgue necesario. Acá, como dijimos, propia iniciativa del síndico, yo juzgo necesario llamar a asamblea extraordinaria para aumentar el capital, para modificar el objeto, para lo que se me ocurra, llamar a asamblea o para cambiar la sede social, o para mudar el domicilio al extranjero, para lo que se me ocurra, cuando lo juzgue necesario, llamo a asamblea extraordinaria. No necesito ni la no convocatoria que haya realizado el directorio o que me lo piden unos accionistas. Yo acá lo juzgo necesario y llamo a asamblea extraordinaria. Y el otro supuesto que yo les mencionaba es el artículo 265. 265, cuando hay algún director que se ha visto inmerso en una causal de inhabilitación para ser director. Nos dice el artículo 265. El directorio, o en su defecto el síndico, que es lo que nos interesa, por propia iniciativa o a pedido fundado de cualquier accionista, debe convocar asamblea ordinaria para la remoción del director o gerente incluido en el artículo 264, que se celebrará, bla, 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 bla. Acá tenemos también el síndico, aún por propia iniciativa, puede convocar a una asamblea ordinaria, incluso también se admite que se lo pida a algún accionista, cualquier accionista, nos dice la ley, pero puede por propia iniciativa el síndico convocar a una asamblea ordinaria a los efectos de decidir sobre la remoción o no de un director o gerente que se considere inmerso o incluido o en las incompatibilidades del artículo 264. Siguiendo con el artículo 236 y quienes pueden convocar a la asamblea, hemos visto el directorio, hemos visto el síndico, los distintos supuestos y las distintas clases de asambleas y modalidades, ya sea por propia iniciativa o de manera subsidiaria. El Consejo de Vigilancia puede convocar a la asamblea cuando así se haya previsto en el estatuto, y también puede convocar a asamblea los accionistas. Por sí solos no pueden convocar, eso es importante, pero sí pueden iniciar el reclamo, excitar en cierta manera el órgano correspondiente y estimular
en la sociedad la necesidad de llamar a asamblea, para lo cual la ley exige que los accionistas tengan por lo menos 5% del capital social. Accionista, ya sea un accionista o varios accionistas, si quieren convocar asamblea, no van a poder convocarla ellos por sí solos, pero sí van a poder estimular a la sociedad para que sea la sociedad a través de sus órganos pertinentes quien convoque asamblea. ¿Cómo se hace esto? Los accionistas van a tener que acreditar su calidad de tal que reúnen por lo menos el 5%, ahí la ley les dice que pueden incluso menos porcentaje accionario si así se ha planteado en el estatuto, pero si no se ha dicho nada, por lo menos el 5% entre los accionistas que vayan a requerir esa convocatoria, y se lo deben solicitar al directorio. Y el directorio tiene el deber de convocar a la asamblea. No es que pueden decir, no me interesa lo que están pidiendo estos accionistas, no convoco asamblea. No, lo que tienen que hacer es agarrar el temario que los accionistas le deben haber dejado en la nota, o sea, en la nota esa que mencionamos, los accionistas, acreditando el porcentaje societario que les pide la ley, acreditando que son accionistas, tienen que acompañarle una nota dirigida a la sociedad en donde se especifique el temario de los temas que ellos pretenden tratar, desean tratar en la asamblea ordinaria. El directorio recibe eso y tiene la obligación, como nos dice el artículo 236, de convocar a la asamblea, de que se trate, ya sea ordinaria o extraordinaria, dentro de los 40 días de recibir esa solicitud. Para que tienen la obligación de convocar, no de que se celebre. Volvemos a hacer esa diferenciación que ya hemos hecho en relación a otros aspectos. Convocar para que mejor dicho, presentar esa nota para que se convoque dentro de los 30 días de solicitada la convocatoria. La convocatoria en ese caso es obligatoria. ¿Qué pasa si no lo hace el directorio, si incumple con esa obligación? Además de la responsabilidad que le pudiere caber, que le pudiera corresponder al directorio, el accionista deberá después ver cómo continúa con su reclamo para que se convoque a la asamblea. Eventualmente podrá recurrir al síndico, pedirle al síndico, si hay un síndico que en la asamblea, que sea el síndico él que convoque, ya que ha omitido hacerlo el directorio. Pasaron 40 días y el directorio no ha hecho nada al respecto, no ha convocado. Dijimos, el directorio tiene la obligación de convocar, va a tener que invocar en relación a ese orden del día, no le va a poder sacar ningún punto a ese orden del día, pero sí le va a poder agregar puntos al orden del día que deben haber manifestado los accionistas. ¿Qué pasa si si el directorio no convoca y no hay síndico, o si le reclame al síndico y el síndico tampoco hace nada? Se abren las puertas de lo que es la convocatoria judicial. El accionista va a poder requerir al juez que sea el juez quien ordene la convocatoria. Va a tener que hacer un trámite judicial, en donde en ese trámite judicial va a tener, lo primero que le va a requerir el juez es que se le haya acreditado que ha cumplido ha agotado la vía interna, la vía intrasocietaria, el camino intrasocietario. Le va a pedir el juez, porque la idea es que cada vez que un accionista quiera convocar, no vaya a requerírselo al juez, sino que primero agote la vía societaria. Habiendo hecho esto, la presentación va a ser bajo el formato de una demanda, pero va a tener que incluir los mismos requisitos que habíamos dicho anteriormente. Va a requerirse el orden del día y acreditar la calidad de socio, y además, haber agotado la vía societaria. Se discute cuál es la vía procesal para la convocatoria judicial, porque si le damos el trámite de una demanda, como nos podría llevar el artículo 15, que nos dice todo procedimiento en materia de sociedades judicial tiene que hacerse bajo la vía de un procedimiento sumarísimo. En nuestro derecho procesal aquí en Córdoba no existe el procedimiento sumarísimo. El procedimiento que más se le asemeja y el que se entiende
al que se refiere la ley en este punto, el procedimiento abreviado. Juicios declarativos, pero en vez de ser declarativos ordinarios, declarativos abreviados. La demanda con toda la prueba y después se corre traslado para que se conteste demanda y ofrezca la prueba. Y después se diligencia la prueba y se dicta sentencia. En 2 palabras, un juicio abreviado. En este sentido, en relación a la convocatoria judicial, la doctrina ha entendido, ya que este tema no está muy regulado en la ley, le diría la regulación es casi inexistente, que no podemos recurrir a hacer una demanda que conteste la demanda para ver si corresponde o no la convocatoria de la asamblea, porque después la asamblea puede dictar una resolución que sea nula y después vamos a tener que hacer un juicio por la nulidad de la asamblea y a lo mejor el juicio por la convocatoria de la asamblea lo inicio hoy y a lo mejor lo terminamos de acá a 6 meses, con mucha suerte, y a lo mejor dentro de esos 6 meses se venció el ejercicio, se vencieron los 4 meses para la convocatoria y el directorio por sí solo llamó a convocatoria, mejor dicho, convocó asamblea y se trataron los temas, algunos de los temas que se iban a tratar, y entonces la demanda quedó abstracta en algunos puntos, en otros no. Bueno, se prestaría a muchos conflictos en la práctica tener que instrumentar todo un proceso declarativo para una cuestión como esta. Entonces la doctrina sostiene que la convocatoria judicial se tendría que despachar bajo la forma de una medida autosatisfactiva o un despacho interino de fondo. Yo voy a tener que acreditar la vía societaria, el agotamiento de la vía societaria, la calidad de socio, cumplir con el requisito de mencionar el orden del día, y el juez, iniciado el trámite judicial, va a decidir si autoriza, dispone la convocatoria o no, en cuyo caso, si hace lugar, dictará la resolución correspondiente y esa resolución es lo que se notificará a la sociedad y después pasará a publicarse en el boletín oficial como cualquier otra convocatoria, que es lo que vamos a ver más adelante. Eventualmente la sociedad podrá interponer un recurso contra esa resolución judicial, pero un recurso suspensivo, con la idea de que el recurso no paralice por su sola interposición el desarrollo de esta convocatoria y de esta asamblea que se está pretendiendo. Eso en cuanto a la convocatoria judicial de las asambleas. La autoridad administrativa podría convocar asamblea, pero nunca por sí sola. No puede el director de inspección de personas jurídicas decir: hoy me levanto con ganas de convocar asamblea y agárrate el abecedario o agárrate el registro público, convoca asamblea en ese y en esa. ¿No? La lógica sería que no. La lógica sería que, en base a el cumplimiento de las funciones que tiene como organismo de contralor la autoridad administrativa para toda la sociedad, para las sociedades anónimas, la autoridad administrativa, la facultad de contralor en principio es para todas las sociedades, no solo para las sociedades anónimas, pero esto de la convocatoria judicial es solo para, en principio, las sociedades anónimas. Habría que ver si lo podría hacer en una SRL, discutible, pero como dijimos, siempre que a raíz de su labor investigativa o como consecuencia de alguna denuncia que le hubieran efectuado los accionistas a la propia autoridad de contralor, podría la autoridad de contralor requerirle al juez la convocatoria judicial en una determinada cuestión, iniciando el mismo tipo de trámite que hemos visto con anterioridad. Dicho esto, nos vamos al artículo 237, 238, en los que hablamos de qué pasa una vez que se dicta o se produce, por el modo que fuere, la convocatoria. ¿Qué pasa si la asamblea se celebró, pero no se convocó? Estamos ante un supuesto en donde la asamblea el día de mañana va a poder ser declarada nula por adolecer uno de sus elementos. Habíamos dicho que es un requisito de forma la convocatoria. Entonces, si la convocatoria no se hace o se hace mal, ya vamos a ver que tiene que tener una determinada antelación la
la convocatoria. Entonces, si se hace de manera incorrecta y el día de mañana después se declara la nulidad, eso ha sido un incorrecto accionar del directorio y podría ser sujeto de un reclamo de responsabilidad. Siempre, acuérdense, las nulidades van a necesitar un perjuicio. No hay nulidad por nulidad misma, pero si llega a haber un perjuicio, voy a poder pedir la nulidad de esa asamblea por haberse convocado de manera incorrecta. ¿Cuál es la antelación que, mejor dicho, cómo la convocatoria tiene que tener un determinado contenido? Eso está establecido en el artículo 236 y 237. La convocatoria tiene que establecer claramente el orden del día, y una fecha y una hora. El lugar, en principio, se entiende que es la sede social. Si yo decidiera convocar en otro lugar distinto a la sede social, voy a tener que consignarlo. Pero de lo contrario, si no digo nada, se entiende que es la sede social. Esa convocatoria, cuyo contenido me dicen, como dijimos, el 236 y el 237, yo voy a tener que publicarla en el boletín oficial. Durante 5 días, por edictos del boletín oficial, voy a tener que sacar una publicación en donde, con el nombre de la sociedad y con la sigla convocatoria o convocatoria asamblea ordinaria o como fuere, voy a tener que hacer un pequeño extracto de que por decisión del directorio de fecha tanto, la sociedad tanto convoca a asamblea extraordinaria o asamblea extraordinaria de accionistas para el día tanto, en tal lugar, en la sede social, para tratar el siguiente temario. Eso es lo que se llama la publicación de la convocatoria. ¿Cuál es la antelación que me exige la ley? Hasta ahora hemos visto durante cuánto tiempo se publica la convocatoria, durante 5 días. El artículo 237 nos va a decir, una cosa, dijimos, es la convocatoria, supongamos, o para hacer el ejemplo más claro, la convocatoria la dicta el directorio. Hay una reunión de directorio donde se resuelve convocar la asamblea. Ahí va a haber un acta de directorio. Esa acta se va a tener que dar a conocer en publicidad 5 días de publicación por edictos en el boletín oficial. La ley me dice en el artículo 237, ya lo vamos a leer, que el último de esos edictos tiene que haberse publicado con una antelación de por lo menos 10 días al acto asambleario. O sea, el acto asambleario lo tenemos un día 21, 10 días antes del día 21 es el día 10. El último edicto tiene que haber sido por lo menos el día 9. Si el edicto fue el día 13, no llego con los 10 días de antelación hasta el día 21. Tengo 7 días nada más. Estaré incumpliendo con esta obligación de ese tiempo mínimo de antelación. Acuérdense que incluso si van a considerar los balances, son 15 días. Acá hay una discordancia entre la ley, por un lado de 10, por el otro lado de 15. Se entiende que durante 15 días yo voy a tener que poner a disposición de los accionistas los balances. Entonces la lógica sería incluso, en vez de 10, 15 días. Por las dudas, es recomendable siempre en la práctica una antelación de 15 días. Pero, ¿cuál es la idea de los 10 días? ¿Cuál es la idea de que haya un plazo de antelación? El plazo de antelación de 10 días. Es que no me digan, che, te convoco a asamblea pasado mañana. Cosa de que poder permitir al accionista el derecho del ejercicio, mejor dicho, el ejercicio del derecho a la información, la posibilidad de ver qué estrategia va a llevar a cabo en esa asamblea, ver si va a ir él, ver si eventualmente designa un mandatario para que vaya otro mandatario, hacerse asesorar legalmente, contablemente, etc. Todo eso, si es de un día para el otro, puede ocurrir que se vulnere algún derecho. Entonces la ley quiere dar esa antelación, por lo menos 10 días, 15 en materia de estados contables, ya hemos visto. Siempre por el boletín oficial, esto es importante, la publicación se hace por el boletín oficial. Si yo quiero mandarles cartas, documentos a los socios, avisarles por mail, por teléfono, que ellos me digan, yo voy a ir, te firmo que voy a ir, etc., eso no suple
la obligación de publicar edictos en el boletín oficial. Porque la ley es una de las formalidades que tiene la ley. ¿Qué acarrea esto? Que muchas veces en el marco de un conflicto societario, yo no sé si me van a convocar asamblea o no, entonces por lo menos cada 3 días o cada 5 días voy a tener que meterme a la computadora y googlear en el boletín oficial a ver si ha habido alguna convocatoria o no, pues si no, no me entero. Y generalmente uno no acostumbra a estar hurgando en el boletín oficial si convocan o no a las asambleas. Generalmente si está todo ok en la sociedad, por más de que haya distintos grupos de socios o enfrentados, se avisan, che, hemos convocado asamblea o vamos a convocar para tal fecha, tal fecha. Cuando hay un conflicto, los socios están peleados entre ellos o están los socios peleados con el directorio, etc. Puede ocurrir que no se produzcan esos llamados de cortesía ni nada y que haya que estar los asesores de los socios en conflicto, los asesores de los directores en conflicto, estar todos los días metiéndose en el boletín oficial para ver si se ha convocado asamblea. Les digo esto porque pasa, es más común de lo que ustedes se imaginan. También hay una antelación máxima, 30 días como máximo de antelación. ¿Cuál es la idea? El siguiente ejemplo para que lo tengan. Tenemos una sociedad anónima en donde más o menos venían con conflicto o había algunos socios que querían hacerle alguna macana a los otros. Entonces, celebraron la asamblea que consideraba el balance, se distribuyeron utilidades y dijeron, bueno, el socio minoritario, ese socio con el cual los otros socios estaban en conflicto y lo querían fletar, por así decirlo, dice, bueno, nos vemos el año que viene cuando nos volvamos a ver. El socio, feliz porque cobró utilidades, se fue y agarró y se fue de viaje por 2 meses. Y estos socios, malos socios, malintencionados, agarraron y llamaron a asamblea apenas finalizado el anterior ejercicio, llamaron a asamblea de nuevo para aumentar el capital social. Y dijeron, vamos a la asamblea, ese llamado, esa asamblea, lo hicieron durante 5 días, apenas el socio estaba de viaje, el socio mientras estaba de viaje, de vacaciones, no se metió en el boletín oficial, y fijaron una fecha, supóngase, a los 6 meses. Pasaron esos 6 meses, por supuesto ese socio que estaba de viaje no se dio por enterado, la asamblea se llevó a cabo, se le licuaron la participación societaria porque aumentaron el capital social por una asamblea extraordinaria o ordinaria, por lo que fuere, ese socio se quedó con un porcentaje societario mucho, mucho menor y después volvieron a llamar a una asamblea extraordinaria para considerar el resultado del nuevo ejercicio y ahí sí le dijeron, che socio, vení, te vamos a llamar a esta asamblea ordinaria de considerar balance. Se cayó el socio y se dio cuenta que en el medio había habido una asamblea extraordinaria por la cual le licuaron su participación social, que fue debidamente convocada, pero con una antelación a la asamblea la convocaron. El anterior consideración del balance había sido en enero, el socio se fue de vacaciones en febrero, la convocatoria la hicieron en febrero, la asamblea esa la celebraron en julio, estaba debidamente convocada, pero con muchísimo tiempo de anticipación, de febrero a julio, había pasado varios meses, como 5 meses, y ahora en diciembre se entera de esa asamblea de julio que estuvo convocada, pero estuvo convocada con una antelación estuvo convocada con demasiada antelación. De ahí que la ley nos establezca también un plazo máximo, por lo menos como máximo 30 días de antelación, para que no pase esta idea de que te convoco ahora para la asamblea que voy a celebrar el año que viene. Igual a lo mejor el año que viene, con todas las cosas que pueden pasar en el medio, te olvidaste. Esa es la idea de los requisitos de máxima y mínima. Seguimos con el tema de la convocatoria. La ley nos habla de la primera convocatoria y la segunda convocatoria. Dijimos que en la convocatoria nosotros tenemos que establecer un día y una hora para llevar a cabo la asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria. Hasta acá no estamos haciendo ninguna diferencia entre asambleas ordinarias
o extraordinarias. La segunda convocatoria, ¿qué es? La ley me permite, yo para poder constituirme en asamblea y poder llevar a cabo el acto asambleario voy a tener que tener quórum. De acuerdo a la clase de asamblea que yo tenga, de acuerdo a si estamos ante una asamblea ordinaria o ante una asamblea extraordinaria, voy a tener una exigencia de quórum distinta. Para la asamblea ordinaria va a ser un determinado quórum, para la asamblea extraordinaria otro tipo de quórum. ¿Qué pasa si, llegado el día y la hora en que se llevó a cabo esa asamblea, en que estaba prevista llevarse a cabo esa asamblea, no se reúne la cantidad de socios necesarias para reunir el quórum? En principio, esa asamblea se declara desierta, no se puede llevar adelante, y lo que va a haber que hacer es convocar a una nueva asamblea, una nueva fecha, con una nueva hora y un nuevo día, ¿no?, de asamblea. Eso es, si había convocatoria y falló la convocatoria, entonces no se puede llevar a cabo la asamblea, tiene que haber una nueva convocatoria. ¿La ley qué me permite? Me permite, si está previsto en el estatuto, esto es importante resaltarlo, si está previsto en el estatuto, convocar a asamblea y hacer una segunda convocatoria para la misma asamblea, en caso de que al principio, en esa primera convocatoria, no se haya reunido el quórum necesario. Vamos a dar el ejemplo. Convocamos a una asamblea ordinaria, ¿no? Esa asamblea ordinaria le habíamos fijado una fecha y una hora. Resulta que llegada la fecha y la hora, el quórum exigido es X, y no llegamos al número correspondiente de socios para llegar a X. No reunimos el quórum. Resulta que en esa misma convocatoria habíamos establecido que esa misma asamblea se iba a poder reunir en segunda convocatoria con posterioridad. Si la primera convocatoria la habíamos fijado para el día 28 de abril a las 3 horas, podemos fijar la segunda convocatoria para el día 28 de abril a las 7 horas, a las 4 horas, o para el día 29 de abril a las 3 horas. En ese sentido, lo único que tengo es un plazo de hasta en los 30 días siguientes. Esa primera convocatoria, la segunda convocatoria distante de la primera convocatoria, 30 días, pero incluso lo puedo hacer en el mismo día, que es lo que habitualmente se hace, ¿no? La ley me dice por lo menos tiene que haber un lapso de 1 hora entre primera convocatoria y segunda convocatoria. Si yo cito para el 28 de abril a las 3 de la tarde, la segunda convocatoria la voy a poder hacer para el 28 de abril a las 4 de la tarde. No a las 3:30, sino a las 4. Entonces, si yo a las 3 no reuní el quórum, voy a poder ver a las 4 en esa segunda convocatoria si reuní el quórum. No es lo mismo en la asamblea ordinaria y en la asamblea extraordinaria el quórum para la primera convocatoria que para la segunda convocatoria. En la segunda convocatoria se admite un quórum más relajado, un quórum menos exigente que en la primera convocatoria, con la idea de que efectivamente se pueda llevar a cabo la asamblea y se pueda reunir la sociedad. ¿Qué es lo importante? Esto de segunda convocatoria no es que sea una asamblea distinta, sino que es la misma asamblea, en vez de tener una convocatoria, tiene una segunda convocatoria. Creo que esto se entendió, ya sea para asamblea ordinaria o para asamblea extraordinaria. Lo último que sí nos va a quedar acuérdense, siempre que esté previsto en el estatuto, tiene que estar previsto en el estatuto la posibilidad de convocar a asamblea ordinaria, asamblea en primera convocatoria y asamblea en segunda convocatoria. ¿Cuáles son los quórums? Aparte de lo que nos establece el 237, háganle una flechita en lo que hace relación a lo que es el quórum para las asambleas ordinarias y extraordinarias. Artículos 243, primero y segundo párrafo, y 244, primero y segundo párrafo. Otra cosa que no les dije, yo puedo incluso convocar a 2 clases de asamblea distintas en el mismo día, siempre que tenga, como les decía, ese periodo o esa... es un intermedio de 1 hora entre una y otra. Yo puedo llamar a asamblea
ordinaria en primera convocatoria, asamblea ordinaria en segunda convocatoria, asamblea extraordinaria en primera convocatoria y asamblea extraordinaria en segunda convocatoria, todo en el mismo día, siempre que tenga entre una y otra una hora de intermedio. Eso se llama lo que son las convocatorias simultáneas a asambleas en primera y segunda convocatoria, siempre que así esté previsto en el estatuto. También lo podría hacer en otros días, ¿no? Por supuesto, y en otros horarios siempre van a ser las mismas asambleas. El máximo que habíamos dicho son 30 días, para que no se nos vaya tan lejos. Esa es la idea. ¿Cuáles son el quórum para la asamblea ordinaria? 243. La constitución de la asamblea ordinaria en primera convocatoria requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. O sea, mayoría de acciones con derecho a voto, primera convocatoria. Segunda convocatoria. En la segunda convocatoria la asamblea se considerará constituida cualquiera sea el número de esas acciones presentes. Acuérdense, en materia de quórum, acciones. En materia de mayorías, votos. Lo que interesa es las acciones. En el quórum, en el voto lo que interesa son los votos, no las acciones. ¿Por qué? Porque puede haber acciones que tengan más de un voto. En asamblea ordinaria dijimos, en primera convocatoria, mayoría de las acciones con derecho. En segunda convocatoria, cualquiera sea la cantidad de acciones. Asamblea extraordinaria. Lo que es esa mayoría del 243 se entiende es mayoría absoluta, más de la mitad. No la mitad más uno, sino más de la mitad de las acciones con derecho a voto. Más de la mitad de las acciones con derecho a voto, cualquiera sea el número de acciones con derecho a voto. Primera y segunda. Asamblea ordinaria. Asamblea extraordinaria, artículo 244. La asamblea extraordinaria se reúne en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen el 60% de las acciones por derecho a voto si el estatuto no exige quórum mayor. Segunda convocatoria. En la segunda convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas que representen el 30% de las acciones con derecho a voto, salvo que el estatuto fije quórum mayor o menor. Acá volvemos a igual. Lo que interesa son las acciones con derecho a voto. Para primera convocatoria, 60%. Para segunda convocatoria, 30%. Como vemos, la asamblea extraordinaria en segunda convocatoria tiene un quórum más rígido, si se quiere, un quórum más rígido que la asamblea ordinaria. Pues se entiende que la asamblea ordinaria, siendo que analiza cuestiones relacionadas con la gestión de la sociedad, debe poder reunirse de manera fácil, aun si no se reúnen el 30% de las acciones con derecho a voto. Lo que interesa, vamos a comparar todas las acciones de la sociedad y las acciones que ingresan al acto accionario, que están presentes en el acto accionario. Eso es lo que nos va a determinar si hay quórum o no si hay quórum. Lo mismo que pasa en el Congreso, la cantidad de bancas por los legisladores que están sentados. Acá pasa algo menos igual, la cantidad de acciones en que está representado el capital social en relación a las acciones que ingresan a la asamblea. ¿Por qué les digo esto? Porque en materia de voto, lo que vamos a considerar es, aparte de diferenciar acciones de voto, vamos a considerar los votos y vamos a considerar los votos presentes. No la totalidad de los votos de la sociedad, sino los votos presentes. Entonces, habiendo X cantidad de votos presentes, mayoría absoluta de votos presentes son los que van a tomar las decisiones, salvo que si hubiera alguna cuestión especial o se hubiera establecido de otra manera. Las asambleas unánimes, ya lo hemos visto, lo volvemos a mencionar porque está en el artículo 237. En las asambleas unánimes, el quórum y la mayoría siempre tiene que ser unanimidad, si no, no puede haber asamblea unánime. Y la particularidad de la asamblea unánime es que además de haber unanimidad en el quórum, unanimidad en la toma de decisiones, tiene que tener la presencia de todos los accionistas y tiene que haber unanimidad en las decisiones. Si la asamblea va a ser de esa manera, eso me va a permitir omitir la publicación en el boletín oficial, esa
publicación edictal por 5 días que habíamos dicho, con todo el contenido que tenía que tener, etcétera, eso se va a poder omitir y lo único que sí voy a tener que hacer siempre, acuérdense, es la convocatoria. Dicho esto, hasta ahora ya tenemos listo todo lo relacionado con la convocatoria. La convocatoria, como cualquier otra resolución del directorio, podría, supongamos que hubo algún error que se convocó en un día, se convocó para un sábado o se convocó para un feriado, puede ser dejada sin efecto. En ese sentido, no hay problema. Puede ser dejada sin efecto por otra resolución de convocatoria posterior. Con esto terminamos 236, 237. Vamos a pasar a ver ahora, hacemos una pequeña pausa, vamos a ver qué pasa después de la convocatoria. ¿Qué pasa con la asistencia a la asamblea y con la celebración propiamente dicha de la asamblea?